Hermanos, tenemos el enorme privilegio de estar en esta iglesia, de escuchar sana doctrina, de escuchar palabra de Dios. Y hoy tenemos el privilegio de que nuestro hermano Eduardo Mejías es el hermano que va a estar a cargo de la predicación. No hay necesidad de presentarlo porque es miembro de nuestra iglesia y todos lo conocemos, pero él me pidió que pasara acá y aquí estoy presentando a nuestro hermano Eduardo Mejías. Dios lo use en Amén. gran manera. Amén. Gracias, Víctor. Buenos días. Que el Señor le continúe bendiciendo. Yo le voy a pedir que por favor ubiquen en sus Biblias, estén allí en el primer capítulo del Evangelio de Juan, específicamente a partir del versículo 35. Le voy a invitar a que releamos, pero esta vez hasta el versículo 51. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, los versículos 35 al 51. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan, y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En esta mañana, mis queridos hermanos, congregación, quiero destacar algunas actitudes ante un encuentro con Cristo. Y referente a las actitudes, referente a la actitud al encontrarse con Cristo, yo concluyo que ya nada puede ser igual. Y ese es el título de esta predicación. Ya nada puede ser igual. Veamos primeramente, antes de avanzar, ¿qué nos dice el pasaje que hemos leído acerca de Jesús? ¿De quién es Jesús? Características o cualidades propias de él. Lo primero que vemos allí, en el versículo 36, es la reacción de Juan el Bautista, que lo declara como el Cordero de Dios. Y esta referencia del Cordero de Dios no es más que una aclaratoria acerca de la función que viene a cumplir Jesús en la tierra. Recordemos por un momento lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 29, los versos 38 al 42, que no está allí, por si acaso.
Si ustedes me acompañan en sus Biblias, vamos a ver algún asunto acerca de la ley y las ofrendas que debían dedicarse a diario para el perdón de los pecados del pueblo. En Éxodo 29, versículos 38 al 42 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año, cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Esta práctica religiosa tenían por obligación hacer los judíos para poder expiar o para poder perdonar o para poder limpiar los pecados del pueblo. Debían hacerlo 2 veces al día. Debía ser un cordero de un año sin defecto, junto con otras instrucciones adicionales que ya hemos leído. Pero esta cualidad que le está diciendo Juan el Bautista acerca de Jesús, dice que Él es el Cordero de Dios. Es decir, confirma lo que también Isaías en el capítulo 53, versículo 7, habla acerca de que el Mesías que había de venir, vendría y sería ofrecido como un cordero. Si nos vamos a Isaías 53, entonces ahora agarra su Biblia, me sigue hasta el capítulo 53 de Isaías y leemos el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con esta declaración de Juan el Bautista acerca de Jesús, confirma que Jesús es el Mesías y es el Cordero de Dios, que es por el cual ha de ofrecerse para expiar los pecados, pero en este caso no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Dentro del mismo pasaje que ya leímos, también hay otras referencias que los mismos discípulos al verle declararon. Una de ellas es Señor o Rabí o Maestro. Y esa fue la que inmediatamente dijo Andrés al referirse a él. También está el Mesías. Y el Mesías es quien había de venir para dar libertad al pueblo. Hijo de Dios, dijo Natanael, y Rey de Israel. Otras 2 cualidades importantes para Jesús. Pero yo no quiero seguir sin antes destacar 2 cualidades o 2 características que Jesús tiene y están en el mismo contexto de lo que estamos leyendo en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Y para ello les voy a pedir que nos vayamos un poco más atrás a los primeros versículos del capítulo 1 de Juan. Y vamos a leer Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice también el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 2 cualidades más. Es el Verbo y es la luz. Y acerca de esto, parece ser que en nuestros días esa palabra resuena. Y es temible esa palabra. Jesucristo es el Mesías, es el Señor, es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios y Rey de Israel, el Verbo y la luz. Y acerca de la luz, quiero destacar algunas cosas,
contraponiéndolas con situaciones o vivencias que ustedes pudieran haber tenido recientemente. Y yo quisiera preguntarles a su conciencia hoy, en este momento, ¿han estado ustedes alguna vez en oscuridad? ¿Cómo se sienten en la oscuridad? ¿Alguna vez le han interrumpido a usted de noche el servicio eléctrico? ¿Cómo se siente cuando de repente todo está visible ante sus ojos y de un momento a otro todo pasa a ser oscuro? ¿Cómo se siente cuando tiene cosas o asuntos que hacer que dependen del servicio eléctrico, que no tiene nada que ver con la luz, ojo, pero que nosotros coloquialmente en Venezuela le decimos a la electricidad luz? Muchos veo en sus rostros que han reaccionado ante esta situación. Yo, por ejemplo, en la oscuridad soy muy tosco. Todo me lo llevo por delante, todo me golpeo, aunque cargo linterna a veces, igual no es lo mismo que tener una buena iluminación como la que tenemos ahorita aquí. Ayer mismo matando una cucaracha, ahí no cargaba la linterna en la mano y medio la vi, yo la tumbé primero de un chancletazo, sandaliazo, por si acaso los que me escuchan en los videos, le di un sandaliazo, cayó y ahí en medio de la oscuridad para que no se me fuera a escapar, rápida, ustedes saben que a ellas hay que reaccionar rápido. Fui a darle en la oscuridad, le di, pero al mismo tiempo yo también me di. Y aquí, claro, ya se me está curando, me quité un tajo de piel, de dedo, porque choqué con otra cosa que estaba allí cerca. En la oscuridad pueden suceder muchas cosas. Gracias a Dios no me he caído, para gracia de mi orgullo, porque mi esposa seguro inmediatamente se reiría. Pero sí me he tropezado con muchas cosas. Ayer, bueno, por ejemplo, para visitar algo fresco, tropecé con las cosas de la perra, de Gretel, y hice un desastre ahí. Menos mal que estaba oscuro. Pude ocultar rápidamente y pasar el coleto por el desastre que hice allí. No era normal. Pero quiero avivar esta sensación acerca de la luz, porque es la referencia que vamos a tener hoy acerca de Jesucristo, Cordero de Dios, Mesías, Hijo de Dios, Rey de Israel, Verbo y luz. Y sé que posiblemente para ustedes recientemente esto de que se va la luz es el término y vino la luz, esas sensaciones y esas emociones, vamos a ver cómo se catalizan en este pasaje de la Escritura que estamos estudiando. Veamos algo. Vamos a ver ahora las reacciones de los personajes que están en el pasaje cuando se encuentran con Jesús. Si bien estos personajes no conocían la electricidad propiamente dicha, ellos sabían o estaban esperando cosas. Juan el Bautista, por ejemplo, el que se habla de él en los versículos 35 y es el que le dice a Jesús, he aquí el Cordero de Dios. Juan, él estaba esperando algo y no era la luz, no era el servicio eléctrico. Juan había nacido y estaba cumpliendo un propósito por el cual Dios le había asignado. Si nos vamos a Juan capítulo 1, un poco más atrás, no está ahí, versículos 6, 7 y 8, vamos a ver que dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquella luz verdadera, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Bueno, ahí está el versículo 8. Juan estaba esperando algo, con ansias. Yo no sé cuántas ansias pudieran algunos de los que están aquí haber tenido con estos momentos de oscuridad nocturna
por falta de servicio eléctrico, pero seguro que ansiaban, como decimos nosotros, que llegara la luz. ¿Cuándo va a llegar la luz? Yo escuchaba de los vecinos, los niños pequeños decían, papi, ¿cuándo va a llegar la luz? Y bueno, uno en medio de sus situaciones también se preguntaba, ¿cuándo va a llegar la luz? Juan tenía ese anhelo, pero no era de cuándo iba a llegar la luz, sino que cuándo se iba a cumplir la palabra a la cual él había sido encomendado a servir. Y él apenas vio a Jesús, no dijo más nada, porque ya en el que estamos viendo en el 35 es la segunda vez que lo ve. La primera vez que lo ve está en el versículo 29, pasó lo mismo. En el versículo 29 del capítulo 1 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el versículo 35, al otro día cuando lo vuelve a ver, no dice más nada, sino que he aquí el Cordero de Dios. Su emoción fue, me imagino que fue con emoción, así como cuando nosotros decimos, llegó la luz. Mire, esto de asunto de la electricidad ha hecho que muchos nos movamos de una manera excepcional. Hace unos días estaba con mi esposa por acá en Barquisimeto, yo vivo en Caudare, vivimos como a unos kilómetros de aquí. Y por un mensaje, por WhatsApp, nos llega. Llegó la luz a la residencia, se va a poner la agua dentro de 15 minutos, por 30 minutos el agua. Dentro de 15 minutos van a abrir la bomba, pues vivimos en un tercer piso, y iba a durar 30 minutos. Bueno, eso es suficiente. Dejamos lo que estábamos haciendo, ya no recuerdo qué estábamos haciendo, pero dejamos lo que estábamos haciendo y salimos disparados para allá. Niña, yo te dejo allá y tú vas a hacer, ya tú sabes cómo es tu programa. Ella sabe ya todo cómo, si lo hiciera yo, seguro no lo haría. Y llega y resuelve ahí tus 30 minutos de agua. Eso fue la noticia de que había electricidad. Fue para nosotros, bueno, llegó la luz, tenemos que hacer, ¿qué vamos a hacer? No sé, ya yo no coordinaba qué era lo que había que hacer primero. Ella sí, ya tenía ya la lavadora puesta, no sé qué, la cocina, la hornilla, todo estaba preparado para hacer lo que había que hacer. Y esta situación es parecido a lo que le pasó a Andrés. Cuando Andrés se dio cuenta que él era el Mesías, él agarró su teléfono, buscó en sus contactos de WhatsApp a su hermano e inmediatamente le mandó un mensaje de voz. Hermano, hemos encontrado al Mesías, tienes que venirte. Lo estoy ilustrando cómo sería un llamado en nuestros días. Porque dice que Andrés fue y halló a Pedro. No había teléfono, ni WhatsApp, ni nada de eso. Pero en nuestros días seguramente si estuviera Andrés por allí en nuestros días, Andrés no se iba, no, yo voy a mandar un mensaje de voz ahí a mi hermano. Hermano, y Pedro, ¿qué? ¿Conseguiste al Mesías? Le hizo una videollamada, no es verdad, no te creo. Y en medio de la videollamada Jesús lo vio y bueno, pasó lo que pasó. También hubo reacciones similares. Fíjense que al día siguiente Jesús halla a Felipe, Felipe le sigue y inmediatamente Felipe busca a Natanael. Y le dice, Natanael, hemos encontrado a quien está escrito en los libros de Moisés y en los profetas, a Mesías, al hijo de José, de Nazaret. Natanael, conociendo el contexto social y cultural de su entonces, dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Bueno, habían sucedido ciertas cosas a nivel geopolítico en Nazaret que determinaban que de Nazaret no podía salir nada bueno. Eso es como que, bueno, había cierto, ¿cómo le llaman a eso ahora? Cuando un extranjero va a otro país, discriminación, hay un término. Xenofobia. Él tenía una xenofobia con los de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Eso es como que un peruano, algunos venezolanos o un chileno o algún otro de otra latitud, como los venezolanos ahora están yendo para allá. Estos venezolanos que vienen aquí a quitarnos el trabajo. Los que son xenofóbicos. Gracias a Dios el venezolano no es xenofóbico. Aquí tenemos de todo tipo de países, culturas, religiones. Aquí hay una diversidad total, colores,
sabores, bueno, aquí de todo. Pero quiero destacar es la reacción. Y Natanael, al encontrarse con Jesús, una vez que tuvo su encuentro allí, bueno, ¿qué exclamó? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esa fue su reacción inmediata respecto de su encuentro con Jesús. La reacción de los personajes de este pasaje es acorde con un buen encuentro con Jesús. Le reconocen como lo que es, el Cordero de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, y ya nosotros en nuestro contexto, Él es la luz del mundo. Pero no siempre es así. No siempre un encuentro con Dios es correcto. Y quiero transponer el siguiente ejemplo con la vida del profeta Jonás. Quiero ambientarlos un poco acerca de Jonás, y es que Jonás es un profeta que estuvo o predicó en un periodo cercano a los 750 antes de Cristo. Reinaba en Israel Jeroboam II. Probablemente haya sido de los condiscípulos o discípulos de Eliseo. Lo cierto es que Dios le habla a Jonás, y acerca de Jonás podemos verlo en el libro de Jonás. Dios le dice a Jonás: Jonás, yo necesito que tú vayas a Nínive y prediques el arrepentimiento a esa gente allá. Y para ambientarlos un poco, Nínive era la capital del reino de Asiria. Esta gente era por naturaleza malvada. Estaba haciendo muy mal las cosas. Eran idólatras, hechicerías. Bueno, hacían cosas abominables en sus cultos religiosos. En las guerras eran, bueno, pues sin piedad. Había destrucción sin piedad. Y esta advertencia o este mandato que Dios le está haciendo a Jonás retumbó en sus oídos. Y Jonás sí tenía de frente una xenofobia contra los asirios. Dijo: no, yo no voy para allá. En el versículo 3 de Jonás, capítulo 1, vemos la determinación que tomó Jonás. Ay Dios, pobre Jonás. Jonás, ahí está. Jonás en el versículo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, creía él, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él dijo: yo para Nínive no voy. Yo no voy a cumplir mi ministerio con esa gente. Y Dios no me va a encontrar allá en Tarsis. Nínive estaba al noreste, así, ustedes me están viendo, al noreste del lugar donde estaba Jonás. Y Tarsis quedaba al oeste, completamente opuesto. Y él dijo: no, yo me voy para Tarsis, me voy bien lejos de allá. Seguramente cuando yo llegue a Tarsis, el Señor, como ve que no estoy cumpliendo el ministerio, manda a otro. Eso no fue lo que pasó. Estando montado en la barca, hubo una tempestad, el barco se estaba hundiendo. O había pues la gente los del barco sacaron las cosas del barco para que pesara menos. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? De una forma u otra ellos se enteraron que era Jonás. Y Jonás les declaró: bueno, lo que pasa es que yo estoy huyendo del Dios verdadero, del Dios de Israel, del Dios todopoderoso. Tú estás huyendo de los marineros. Le estoy parafraseando la historia. Los marineros dicen: ¿cómo se te ocurre a ti estar huyendo de Dios? Bueno, vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone, pero nosotros te vamos a lanzar del barco. Y agarraron a Jonás y lo lanzaron. Y oraron e hicieron pacto a Dios. Cuando lanzaron a Jonás, la tormenta cesó. Entonces ellos reconocieron en ese momento que Dios es Dios. Porque ellos estaban pidiéndole a sus dioses en el medio del... Y ellos dijeron... Oraron a Dios e hicieron pacto, compromiso de alabar solo al Dios verdadero. Pero lo que quiero decir aquí es que Jonás, dice la historia, que
fue tragado por un pez y luego vomitado en una playa por allá. Y bueno, él no le quedó más que a regañadientes ir a cumplir su ministerio. Y se fue a Nínive y predicó en las calles de Nínive, una ciudad hermosa, glamurosa, poderosa en ese tiempo, hablando del arrepentimiento. El rey de Nínive escuchó la predicación de Jonás y proclamó, él se arrepintió y proclamó que el pueblo y hasta los animales estuviesen en posición de arrepentimiento. Dios vio la actitud del pueblo de Nínive y los perdonó. Pero fíjense algo, Jonás, a pesar de lo que está pasando, en el capítulo 4 dice que Jonás se fue de Nínive, dijo, no, ya les prediqué, pero ese pueblo malvado no se va a convertir, y se fue para allá, a sentarse por allá, a esperar a ver la destrucción de Nínive. Pero en el capítulo 4, versículo 2, viendo él que no se destruía la ciudad de Nínive, Jonás le ora a Dios y le dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás se está quejando de Dios porque perdonó la vida de Nínive en ese momento. Y digo en ese momento porque si vemos la historia de Nínive, aproximadamente 100 años después, fue destruida completamente. Y bueno, quedó sepultada sobre la tierra y se han descubierto cosas arqueológicas es porque se han rebuscado. Pero fíjense, Jonás estaba muy molesto, tan molesto que el versículo que viene después de este, que es el 3, Jonás le dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. En otras palabras, Jonás lo que está diciendo, yo prefiero morirme que ver a esa gente viva. ¿Cómo es posible que tú hayas perdonado a esos ninivenses? Ellos no merecen la vida. Por eso yo no quería ir, porque yo sabía que ellos se iban a arrepentir. Y seguro tú ibas a ver el arrepentimiento de esa gente y los ibas a perdonar. Prefiero morirme. Con la historia de Jonás lo que quiero hacer ver es que hay actitudes de encuentros con Dios que no son necesariamente lo correcto. Y quiero decirles lo siguiente. Primero, hemos visto quién es Dios, quién es Jesús, Cordero de Dios, Mesías, Hijo de Dios, Rey de Israel, Verbo y luz. Pero nosotros también somos luz. Y tenemos un llamado similar al que se le hizo a Jonás. Si vemos en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, dice así la palabra de Dios. Ahí lo tienen. Déjenme buscarlo yo aquí. Mateo 5, 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La referencia de lo que está dando Jesús aquí es, primero, que somos la luz y que la luz no se puede esconder. Nos compara con una ciudad asentada sobre un monte. Bueno, es fácil para los que hemos estado en esta oscuridad. Yo no sé qué sector es, pero cuando yo voy para Cabudare, de regreso en mi casa, a veces en la noche, yo veo hacia allá, hacia el sur. Los que sepan más de la geografía cercana aquí a Barquisimeto me dirán qué sector es. Pero hacia allá, hacia el sur, cuando yo voy, esto está todo en tinieblas aquí en Barquisimeto, pero hacia allá veo luz. Y no se va la luz nunca. Yo no sé si ustedes lo han visto. No se va la luz, no se va el servicio eléctrico, pues, propiamente. Pero nosotros coloquialmente decimos que no se le va la luz. Y veo para allá y digo, nah, guará, yo quisiera vivir ahí, le digo a Manuel. Porque ahí nunca se va la luz. Y uno voltea para allá a cualquier hora, en cualquier día, hay luz parejo ahí.
No sé qué sector será, no sé si es el Manzano, no sé, es hacia allá. Bueno, los que saben después me lo comentan en privado, pero así es como Dios nos compara a nosotros. Si han visto esa geografía hacia allá, ven que hay luz allá. Así nos dice a nosotros, ustedes que son luz, están en medio de la oscuridad, ustedes no se pueden esconder, siempre van a ser visibles, la gente los va a ver. Y van a ver y necesitan ver el resultado de la luz que está en ustedes, que son las buenas obras, que es lo que dice el versículo 16. Para que los que vean las buenas obras que están haciendo ustedes, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero entonces hay otra verdad aquí, y es que hay una posibilidad de ocultar la luz. ¿Cómo entonces puede darse el ocultar la luz? Bueno, yo enlisté algunas acciones que pueden hacer que la luz se oculte. Primera, la luz se puede ocultar cuando callamos, callar cuando debemos hablar. Cuando callamos en el momento en que deberíamos hablar. Y no es porque seamos muy elocuentes y parlanchines, no, sino callar cuando nosotros tenemos la oportunidad de decirles a los otros la verdad. El momento oportuno. Este tiempo en el que algunos lugares han estado en oscuridad nocturna por falta de servicio eléctrico, se ha dado algunos fenómenos interesantes a nivel social. Y es que la gente ha salido por primera vez en años de sus casas a compartir con otros. En la residencia donde yo estoy viviendo ahora con mi esposa, me llamó mucho la atención que algunos vecinos decían, wow, hace mucho tiempo que yo no compartía con otros vecinos y no hablábamos y no nos conocíamos prácticamente. Y esto ha sido una oportunidad para hablar y conversar. Y sí ha sido una oportunidad, porque ellos han tenido oportunidad para escuchar la palabra. Hay días en los que nos hemos reunido con ellos y y yo llego, saco mi teléfono y busco aquí la Biblia y empiezo, bueno, ¿qué les parece? Vamos a orar, pero vamos a leer Salmos. Ah, bueno, sí, vamos a leer. Y se ha despertado un interés interesante porque algunos se saben algunos números de Salmos. Léeme el Salmo tal, el 7, el 34, el 36, el 38, el 91. Y se ha dado la oportunidad para hablarles de la palabra, para orar por ellos y para mostrar quién es el soberano a pesar de todas las circunstancias. Otra circunstancia por la cual la luz se puede esconder es hacer lo que todos hacen. Y es que dejarse llevar por la corriente puede ser un motivo para apagar la luz. Mire, yo no sé a quién se le ocurrió soberanas malas palabras, pero ahora hay ciertas palabras que uno ya no puede decir en público, porque como que están asociadas con groserías. Y la gente parece que cuando el servicio eléctrico se va, alguien por ahí grita un nombre, que también es un adjetivo. No lo voy a decir aquí. Pero entonces inmediatamente otras personas le responden con una barbaridad. Entonces, yo tengo la desgracia que en mi sector es así. Seguro que en el suyo puede que no, ¿verdad? Pero en mi sector pasa eso. Al menos cada vez que se va el servicio, se suspende el servicio eléctrico. No se va la luz, Cristo no se va. Se suspende el servicio eléctrico. Entonces, ¡ah! Y a veces yo me he visto tentado en acompañarlos en el grito. Porque también me encoleriza. A veces estaba en la computadora, estoy entusiasmado, van 3 horas de luz, perdón, de energía eléctrica. Y pero digo, no, yo no debo hacer lo que todos hacen porque la luz de Cristo está en mí. Yo soy diferente.
Yo ahora voy a aprovechar esta oportunidad para hacer algo diferente. Negar la luz es otra forma en la que nosotros podemos ocultar la luz. Ah, que Dios no existe. No, esto hay que inmediatamente decir, no, Señor. Y aprovechar este tiempo para decirle a la gente, se fue la luz, no, la luz no se ha ido. Cristo es la luz y Cristo gobierna y Cristo es soberano. Y aunque no hay servicio eléctrico, Cristo sigue gobernando y Cristo sigue teniendo el control. No dar oportunidad para negar la luz. Otra es dejar que el pecado empañe nuestra luz. Y obviamente, querer acercarnos a la oscuridad para pecar puede ser una oportunidad para esconder la luz. No aprovechemos momentos de oscuridad para entonces darle rienda suelta al pecado. Otro es no dar a conocer nuestra luz a otros. Bueno, parecido a lo que ya había dicho. Vamos a decirle a la gente por qué nosotros estamos tranquilos, a pesar de que en situaciones hemos estado angustiados. Hace unos días, allá en el sector donde yo estoy, que no lo conozco muy bien, yo no sé si es peligroso o no. Yo creo que es seguro porque el Señor acampa alrededor de los que le temen. Pero en uno de estos días estaba allá Marbelis, en esas noches oscuras, bajan y se reúnen ahí en oscuridad a echar, decimos nosotros coloquialmente, a echar cuentos, a conversar. Yo estaba arriba, en otras responsabilidades, en el baño precisamente, y escucharon pasar unas motos, un poco de disparos. Se me interrumpió la cosa, lo que yo estaba haciendo, y salí. Y un poco de tiro, se metieron en la organización. Y la gente que estaba en las motos, no sé quiénes serían, gritaron. ¡Ah! Lo que yo escuché claramente, no sé qué entre tantas cosas, dijeron, venimos por las doncellas, vamos a venir por las doncellas. Y se fueron. Y la gente tuvo temor. ¡Ay! Ahí vienen, uno dijo que eran los colectivos, yo no sé si será verdad. Otro que era la guardia, otro que eran malandros. No sé quiénes serían, otro que tenían armas, porque eran sonidos de disparos. Ay, que van a venir por nosotros, cierren todas las puertas, cierren todas las rejas, encierren. Entonces hubo que darle palabra de esperanza al grupo allí. Y hubo una oportunidad para mostrar la luz. Y esto del asunto de la oscuridad me hace recordar también en otra ocasión, en los primeros días que no había servicio eléctrico, un vecino había chocado su carro y lo llevaba chocado para allá, a las 4 de la mañana, en plena oscuridad. Y a las 4 de la mañana empezamos a escuchar esos ruidos, echando llave. Le digo yo a la niña, nos están robando, están en el estacionamiento. Están en el estacionamiento, están abriendo, mira, escucha. Se escuchaban las llaves, así sigiloso, pero se escucha. Y nos asomamos por la ventanita y pusimos la linterna, yo tengo la linterna, no veíamos nada. Niña, tengo los dos carros ahí, seguro le van a sacar los cauchos, la batería, los asientos, todo me van a dejar sin carro. Entonces yo después, en medio de la situación, de la angustia, teníamos mucho temor. Primero sentí, por primera vez, tanto temor de estar tan oscuro. Porque yo decía, no, yo salgo valientemente, voy a cuidar mi carro. Después dije, no, ¿y si están armados? Para allá no voy yo, mano. Entonces, opté por otra solución. Dije, niña, vamos a orar. Vamos a orar que si están robando carros, que hagan el Señor invisible nuestros dos carros. Al otro día nos enteramos que era que el vecino, ya les dije, ¿no? Había llevado su carro, entonces como estaba chocado, estaba acomodándole algunas cosas ahí para medio parapetearlo en el puesto, pues. Y vimos el carro, verdaderamente estaba muy chocado. Pero estas circunstancias hacen que uno se inquiete, pero al mismo tiempo hay que recordar lo que está en nosotros, que es la luz de Cristo. Sexto, la luz se puede esconder también en nosotros
si no nos fijamos en las necesidades de los demás. Yo no sé si usted conoce a quién usted tiene al lado en este momento. Mírelo o mírela. Yo tengo aquí a Karen y a Yeser y a José. Y aquí tengo a Víctor. Bueno, a ellos sí los conozco. Pero lo que yo no sé, recientemente, por lo menos hablando, ¿sí? Bueno, más tarde se terminan de presentar. Mucho gusto. Yo no sé qué necesidades tienen ellos ahorita. Y ellos probablemente tampoco saben cuáles son las mías. Pero hacer la vista gorda, como decimos coloquialmente, de que todo el mundo está bien, eso es ocultar la luz. Porque no todo el mundo está bien. Hay necesidades también en el pueblo de Dios. Y si tal vez usted está bendecido y dice, no, yo no tengo ninguna necesidad, entonces alcance a los que la tienen. Porque probablemente alguno de los que está a su lado hoy está en una fuerte necesidad. ¿De qué? Dios lo sabe. Pero luego de la predicación usted le va a preguntar, para no interrumpir aquí este momento. Por curiosidad, usted le dice, bueno, me da vergüenza, me da pena, pero es mi deber, es mi luz, tengo que brillar. Víctor, ¿tienes alguna necesidad? Y él me dirá, tranquilo hermano, como dice, él sonríe inmediatamente, tranquilo, todo está bien. Otra vez me diga, sí hermano. ¿Verdad? Porque cuando le habla serio, es serio, ¿verdad? No sé si lo conoce. Él es Víctor. Ya está Karen y Abieser. Abieser también es muy alegre, muy jovial. Entonces, hay que conocer, hay que ver. Tal vez haya personas que usted por primera vez están sentados a su lado, entonces pregúntele. Oye, y si hay necesidad, entonces vamos a acudir a necesidad del hermano. No hagamos la vista gorda de que todo el mundo está bien. Bien, entonces, volviendo, es un error creer en nuestra propia opinión antes que obedecer a Dios. Si recordamos lo que hablamos acerca de Jonás, Jonás en su propia opinión pensaba que Nínive no necesitaba o no merecía ser rescatada. Y lo contrario a Jonás, que llevó palo para cumplir su propósito, pudiéramos hablar tal vez de la misma nación de Israel. Luego de que el reino se dividió, la nación de Israel se dividió en dos partes, un reinado del norte y un reinado del sur. El reinado del norte se le llamó el reinado de Israel y el reinado del sur Judá. Cada uno en diversos periodos tuvo distintos reyes. Lamentablemente, la mayoría de estos reyes se olvidaron de Dios, decidieron apartarse de Dios y hicieron cosas terribles. Se inclinaron a la idolatría, cerraron el templo. Algunos lo abrieron, pero metieron ídolos adentro, peor. Mataron hasta sus propios hijos para dedicarlos a los dioses paganos. Hacían hechicería. Cuando habían conflictos bélicos, ellos querían con plata solucionar. Y se les olvidó que el ángel de Jehová los había dado victoria en otras situaciones. Cuando peleaban entre ellos, el norte contra el sur, a veces algunos desembolsillaban, le llamaban allá a los asirios, mira, dame soporte ahí. Y ellos sí, ciertamente les daban soporte. Pero a la hora de la verdad, cuando vemos el transcurso de la historia, todo les salió mal. Porque el reino de Israel, que era estuvo más reyes con pecado, o reyes que se portaron equívocamente delante de Dios, bueno, sucumbió primero, fue dominado. Pero luego, en el reinado del sur, algunos reyes también llaman la atención. Por ejemplo, yo voy a traer como ejemplo aquí a Ezequías. Ezequías fue devoto seguidor de Jehová. Él reabrió el templo, lo limpió, reinstaló sacerdotes y sus deberes. Organizó la música para la adoración.
destruyó los ídolos, incluso la serpiente de bronce de Moisés, que no voy a traer a colación ahorita para no extenderme, pero esa serpiente, la gente le estaba rindiendo culto a la serpiente como un ídolo. Celebró la Pascua y hasta invitó a los del norte para que se uniesen a ellos para celebrar la Pascua. Construyó un acueducto y recibió 15 años más de vida. Hay actitudes que, cuando corresponden correctamente con lo que Dios manda, reciben bendición. A lo contrario de Jonás, que estaba por allá deseando morirse. Y es que nosotros solemos creer que en nuestra conciencia está la solución de los problemas. Y yo me pregunto y le pregunto, ¿será que nosotros creemos saber cuál es la solución a los problemas del mundo? ¿Será que la razón nos dice que es un modelo de sistema administrativo? Porque la solución a los problemas es el capitalismo salvaje. No, la solución a los problemas es un socialismo nuevo, humano. O tal vez pensamos, no, la solución la tiene determinado líder. No, porque es más vale malo conocido que bueno por conocer. No, la solución la tiene el nuevo, el chamo. O lo tiene determinado color político. El mundo va a funcionar mejor si los líderes son de determinada posición política. Pero déjenme decirles algo. Parece ser que estamos muy preocupados por el mundo. Y esto a los hermanos en la fe. Parece ser que estamos muy preocupados por el mundo porque nos sentimos parte de él. Pero déjenme decirles, hermanos en la fe, que nosotros no somos de este mundo. Que si está uno o está el otro. Bueno, eso no importa. Nosotros tenemos una ciudadanía que no se pierde, porque si yo pierdo esto, ¿se ve? No se ve muy bien. Esta es mi cédula. Está como borrosa. Si yo pierdo esto y en los registros se pierde mi registro, yo dejo de ser ciudadano de esta república. Así de sencillo. No va a quedar memoria de que yo soy de aquí. ¿Y de dónde eres tú? Yo soy venezolano. ¿Qué consta? No, eso no está. Nosotros tenemos una soberanía imborrable. Somos de un lugar que se está preparando para nosotros y que por fe creemos que ya está preparado para nosotros. Cuando el rey de esa ciudad venga a buscarnos, nosotros nos iremos con él y viviremos eternamente con él, en donde no hay llanto ni dolor. Entonces vivimos preocupados y angustiados porque la solución es que van a poner nuevas termoeléctricas. Y la solución es que los ingenieros chinos van a dar la solución y los rusos o los norteamericanos. O los venezolanos que se los traigan, que se fueron. Señores, dejemos de preocuparnos tanto por las situaciones de este mundo y enfoquémonos bien de dónde somos. ¿De dónde es usted? Yo soy de la soberanía de Dios. Es lo que yo voy a decir. Y Dios me cuida donde yo esté. Si estoy en la República de Venezuela, me cuida. Y yo he visto que cuida a otros que son como yo, que están en otros lugares. Y los ha guardado a pesar de las circunstancias. A unos mucho más que a otros. Bueno, esa fue la bendición que quiso Dios para cada uno. Pero Dios es soberano en donde sea que esté. Entonces, cuando hay situaciones y problemas, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a acudir? Yo quiero mostrarles en el mismo Juan, capítulo 2, acerca de una situación. Se presentó un problema allí. Resulta ser que hubo unas bodas ahí en Caná de Galilea. Capítulo 2 de Juan.
ahí está, gracias. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Quiero ambientarlos un momentico aquí en este versículo. En aquellos entonces las bodas podían durar hasta una semana. Y a veces, depende de quién hacía la boda, invitaba a toda la ciudad a gozarse en ese evento. Era un evento continuo, bueno, de celebrar que esas dos personas se unieron en matrimonio. Y resulta ser que en medio de la boda, que pudiera ser bastante larga, faltó el vino, que es lo que dice el versículo 3. Y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, bueno, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ok. Fíjense. Hubo una situación, un problema. María sabía quién era Jesús y dijo, no, la solución la tiene mi hijo, no yo. Él. Yo voy a llevarle el problema a él porque se está acabando el vino. Resulta ser que si se acababa el vino en una boda, era una situación vergonzosa. Eso no debía pasar. Y entonces, no sabemos, pero puede ser que María le haya angustiado esa situación a la familia al esposo, pues sobre todo que era el que cargaba la responsabilidad de que en la boda hubiese de todo. Entonces él le dijo, mira, Jesús, no hay luz. Bueno, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Que traiga una planta eléctrica? Más o menos puede ser lo que haya inferido el asunto. Pero nuestro contexto es, Jesús, no hay vino. Y María llegó y agarró a los sirvientes, vénganse acá. Y los sirvientes, ¿qué quiere, señora? Hagan todo lo que él diga. Y fueron a él. Entonces él le dijo, bueno, ¿dónde están los cántaros del agua para lavarse las manos? Están allá. Esos cántaros recibían aproximadamente 35 litros de capacidad. Habían 6. O sea que, bueno, denle, pues llenen eso de agua. Llénenlo de agua y se lo llevan al maestresala. Lo cierto es que aquí el problema se solucionó. Y la solución la tuvo ¿quién? Jesús. Jesús. En medio de una situación difícil que parece no tener solución, lo más sabio es ir a Jesús. Así como María se dio cuenta, este problema está grave, va a traer vergüenza a los nuevos casados. Solo Jesús puede darle solución. Y esa es la actitud que cada uno deberíamos tener. Pues al encontrarnos con Jesús, ya nada puede ser igual. En otra ocasión, si leemos Marcos capítulo 2, estaba Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en una casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. A donde Jesús iba, la gente sabía, aquí está Jesús, Él es el de la solución. Vamos allá. Estos amigos del paralítico y el paralítico sabían que solo Jesús podía darle solución al paralítico. Y lo llevaron a Él. Y vieron, hermano, no podemos entrar. ¿Cómo hacemos? Vamos a reventar el techo. Ellos, como sea, tenían que hacer llegar a su amigo a Jesús. Y rompieron el techo. Y metieron al amigo. Y Jesús viendo, bueno, yo no sé cómo sería eso. No sé si se empezaron a caer los pedazos del techo. No sé si es que el techo tenía un hueco y por ahí. Pero dice que ellos abrieron un hueco. ¿Sí? Ahí dice que descubrieron el techo. Probablemente o había un agujero o lo hicieron ellos ahí. Lo cierto es que Jesús
al ver la fe de ellos, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y cabe destacar lo siguiente aquí. ¿Qué fue lo primero que solucionó Dios en la necesidad del paralítico? Su condición. Él estaba manchado de pecado y de esa manera no podía acercarse a Dios. Los fariseos estaban allí pensando en sus corazones, ¿cómo este puede perdonar pecados? Entonces sigue el relato en el versículo 9. Dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Cuando nosotros estamos en medio de una necesidad, debemos darnos cuenta de que la primordial necesidad que debe ser cubierta para la humanidad es que la gente reciba el perdón de los pecados a través y solo a través de Jesucristo. Nosotros debemos ser mediadores de eso. Para concluir, vamos a leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, los versículos del 5 al 10. Dice así, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo primero que debemos hacer para enfrentar cualquier situación mientras estamos en esta república, que no es nuestra república, nosotros somos extranjeros aquí. Esto simplemente es una visa que nos permite estar aquí, vivir y trabajar. Pero nos dieron una visa de trabajo, hermano. Y el trabajo que nos dieron es, lleva la luz de Cristo a ellos que están en oscuridad. Ellos se están tropezando, no ven por dónde van. Están angustiados con el terror de la noche. No ven una solución porque ¿qué van a ver si están oscuras? Se te dio un trabajo y es necesario que ellos reconozcan que Dios es luz. Y esa luz vino para que la gente confesara. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si nos arrepentimos, otro es, si creemos, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quiero seguir leyendo en el capítulo 3. Voy a releer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Dios. Para que empiece a haber una solución definitiva a todos los asuntos que en la vida de cualquier persona
pudieran estar sucediendo, lo primero que una persona debe hacer es confesar sus pecados. Arrepentirse. Confieso, sí soy pecador. Me arrepiento y creo que esta luz, que es Cristo Jesús, Él vino aquí como Cordero de Dios, fue ofrecido en sacrificio en la cruz. Y por medio de ese sacrificio en la cruz, su cuerpo y su sangre fueron partidos y su sangre derramada para que a través de ese sacrificio definitivo yo tenga perdón de pecados y vida eterna. Y yo ahora pueda ser un portador de la luz, un nuevo conciudadano de los cielos, un hijo de Dios, porque dice también Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la oportunidad que ustedes, los que están aquí presentes, tienen hoy delante de Dios. Tienen hoy la oportunidad de decirle delante de Dios: yo soy pecador. Sí, Señor, reconozco que soy pecador. Quiero cambiar esta forma de vida. Quiero ser transformado por ti. Creo que tu Hijo Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías, el Rey de Israel, la luz de este mundo, creo que Él vino aquí 100% hombre, 100% Dios. Vivió como todos nosotros, pero sin pecado. Y Él fue ofrecido como un cordero en sacrificio para la expiación de mis pecados, para yo poder ser limpio, para yo poder acercarme a ti, Dios, y para poder en fe, una vez perdonado, vivir como tú quieres que yo viva. Vivir con una nueva nacionalidad, ya no esta, sino la de los cielos. Reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal, y lo quiero recibir en mí, como dice el versículo 12. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero vivir la vida de un hijo de Dios. Y si eso es lo que tú quieres hacer, si tú reconoces en esta mañana, en esta tarde ya, que Jesús es el Hijo de Dios y que solo Él te puede dar perdón de pecados y vida eterna, una nueva nacionalidad, una nueva vida, entonces es una oportunidad que está abierta para ti. Y se lo puedes decir allí donde estás: yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y yo quiero aprovechar y dar una oportunidad a todos los que están acá, para que si así quieren lo hagan en la intimidad en donde están. Vamos a hacerlo más íntimo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios está en todo lugar y a Él le rendimos reverencia. Él es el Rey, y ante un Rey todas las personas inclinan su rostro, y por eso les invito a que inclinemos su rostro, nuestros rostros, y concentrados allí en el lugar donde está. Si usted, esa es su decisión hoy, le diga a Dios, confiesa su pecado, se arrepiente, cree en Jesús y recibe esa nueva soberanía, ese nuevo título. Ya no es una criatura, ahora es perdonado. No sé cómo decírselo. Entonces yo voy a darles una oración modelo que pueden repetir conmigo allí donde están. Desde su corazón y en la intimidad con Dios, que escudriña los corazones, que escucha nuestros pensamientos, puede decirle allí esta oración para pedir el perdón de los pecados y para reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Si ese es su deseo, repita conmigo: Dios, gracias por tu Hijo Jesús, que vino a este mundo a ser ofrecido como un cordero
para limpiarme de mis pecados. Dios, reconozco que soy pecador, pero ya no quiero seguir viviendo así. Te pido perdón. Y hoy te digo que creo que Jesús es el Salvador, es el Mesías anunciado. Yo quiero que Él sea el Rey de mi vida. Límpiame de mis pecados. Quiero vivir esa vida eterna contigo, mi Dios. Te invito y te recibo en mi corazón hoy. Invito y recibo a Jesucristo. Y te doy gracias porque tengo esta oportunidad ahora de reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Gracias, mi Dios, porque a través de ese sacrificio de Jesús en la cruz, yo hoy tengo vida eterna. Porque a través de ese sacrificio de Jesús en la cruz como Cordero, yo tengo perdón de pecados. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por hacerme hoy tu Hijo. Y en Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén.